tenía que ser esta palabra. Vieron que siempre los primeros sábados del mes predica Natanael, pero le dije, si me permitís voy a predicar yo porque creo que esta es la palabra que tengo que dar a la iglesia en este inicio de año, ¿no? En esta primera reunión. Un poco meditando en estos tiempos que nos toca vivir en lo personal, como iglesia global. Entiendo que hemos terminado un año y frente al comienzo de un nuevo año, como dijo la pastora también al inicio, la mitad de mi mensaje lo predicó la pastora en la apertura. Pero seguramente se presentan nuevos desafíos a nuestras vidas y lo que debemos hacer frente a esos desafíos que se nos presenta es aprender a disfrutarlos, aprender a entender que todo lo bueno y todo lo malo que puede ocurrir en nuestras vidas, si estamos en Cristo, es por Dios permitido, porque conforme a un llamado hemos sido establecidos aquí en la tierra, y encontrarle el disfrute de todas las cosas en las cuales Dios nos ha posicionado, ¿no? Seguramente aparecerán desafíos y cosas que tengamos que enfrentar en el área del trabajo, la familia, la salud. Anoté algunas cositas acá de algunas cosas conversando con los hermanos de la iglesia, ¿no? Los que alquilan y están por renovar un contrato de alquiler o están en búsqueda de un lugar nuevo para vivir, el sueño de la casa propia, el sueño de también el primer auto o la necesidad a veces de cambiar un vehículo. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, el ingreso a la escuela primaria, quizás a otros les toque ingresar este año a la secundaria. Por ahí se los ve tan chiquitos para que vayan a la secundaria. Algunos enfrentarán el ingreso a la universidad o a la facultad. Los que aún permanecen solteros, los que están de novio y tienen planes de casarse este año o el año próximo, las que están embarazadas y pronto darán a luz, los que planean tener más hijos y los que no, los que comienzan a trabajar y los que están a punto de jubilarse, los que han iniciado un emprendimiento, los que tienen fuerzas y ganas, los que están cansados y decepcionados, están los que tienen fe y también están los que no tienen tanta fe o son incrédulos. Los desafíos de los que perdonaron y de los que aún no perdonaron, de los que vivimos un año duro y necesitamos un tiempo de refrigerio. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas realidades de vidas diferentes? ¿Qué le voy a contar a usted si usted vive su propia vida como yo vivo la mía? Y los desafíos, simplemente por nombrar a algunos, pero todo año tendrá nuevos desafíos. Recuerdo el mensaje que prediqué el año pasado para esta época, mejor dicho, el último sábado del año 2023, se titulaba Un atardecer y un nuevo amanecer, porque cada año marca un nuevo tiempo para nuestras vidas. Y estos son tiempos de reflexión. En lo personal concluí el año pasado dando gracias a Dios por todo, como dice la palabra, y también sujetándome a oración para que en este año poder conducirme dentro de su voluntad, para poder estar en los planes de que Él quiere para mí, porque ya lo entendí claramente que mi lugar está ahí, que no hay otro lugar fuera de Él, no hay lugar en mi vida fuera de sus planes. Por eso mi oración es eso: Señor, quiero escucharte, quiero ser direccionado, quiero saber qué tengo que hacer en este nuevo año si tú me prestas la vida aquí en la tierra. Y para entonar este mensaje en esta noche quisiera tomar como
una referencia a la vida del apóstol Pablo. Muchas veces hablamos con el pastor David que cuando llegamos a medir algunos de nuestros sufrimientos al lado del apóstol Pablo, quedamos como unos mosquitos. Como que él es nuestro consuelo en muchas cosas, pero también es un referente de cómo se debe vivir la vida cristiana. Cómo poder inculcar y vivir en esas palabras, como por ejemplo el apóstol Pablo: he aprendido a vivir cualquier sea la situación, dice. He aprendido a contentarme, ahí está el disfrute, a contentarme en escasez como en la abundancia, porque él tenía el corazón lleno de Dios. Y ahí él es donde el apóstol Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, y le dice así, 2 de Timoteo 4, verso 7. Le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hasta ahí nomás. 3 cosas que Pablo declara con su boca que ha hecho. Dice: he peleado, he terminado una carrera y he guardado la fe. De alguna forma, acá Pablo menciona 3 acciones, 3 cosas que él llevó a cabo en su vida para salir victorioso. Y muchos a veces quisiéramos ser juzgados por nuestras intenciones, pero nuestras intenciones no cuentan, lo que cuentan son nuestras acciones. A veces las intenciones son insuficientes, son las acciones las que cuentan. Y Pablo aquí menciona 3 acciones en particular. He peleado, o sea, me he esforzado, he terminado algo, he concluido una carrera y he guardado la fe en nuestro Señor Jesucristo. De alguna forma el apóstol Pablo está haciendo una rendición de cuentas de su vida. De alguna forma el apóstol Pablo está diciendo: hice esto, hice lo que se me pidió, he hecho lo que se ha requerido de mí. Y cuando yo veía todo esto y me preguntaba a mí mismo, y le pregunto a usted, hermano, en esta noche, si usted hoy al comienzo de este año y evaluando su vida o evaluando el año pasado, usted puede decir lo mismo: he hecho todo lo que se me ha encomendado. He peleado por lo que Dios me dio a hacer y lo he concluido guardando la fe en mi corazón. Hicimos todo lo necesario, hicimos todo lo que se nos requirió como hijos de Dios. Y aquí Pablo, vamos a ver en varios versículos bíblicos cómo el apóstol Pablo compara la vida cristiana como una guerra, como una batalla, como una carrera que tiene que correrse. Constantemente él utiliza estas alegorías para dar a conocer cómo es la vida cristiana. Pablo compara la vida cristiana como una batalla que debemos pelear y una carrera que debemos correr sin detenernos. De esto se trata la vida en el Señor. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Siguen los consejos del apóstol a su discípulo Timoteo. Tú pues sufre. Qué lindo consejo, ¿no? ¿Cuántos le han dicho ustedes a sus discípulos? A ver, las discipuladoras, los discipuladores, ¿cuántos le han dicho a sus discípulos? Sufran. Era bravo Pablo, ¿no? Dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. En una palabra le dice: lleva adelante esta vida con dignidad, con un orgullo santo de donde perteneces. Si hay que sufrir, sufrí por la causa de Cristo. No andes llorando por los rincones, por lo que te toca vivir.
Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó como soldado. Y también el que lucha como atleta, ¿ves? De la guerra ya pasó a la carrera, ¿no? Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El Señor dijo, busquen el reino de Dios y su justicia. Acá Pablo le está diciendo, tenés que sufrir, tenés que luchar, pero hacelo legítimamente. Hacelo en justicia. Tanto las batallas como las carreras tienen reglas de juego. Y en una batalla a veces se sufre, se lucha, pero hazlo legítimamente, dice Pablo. Sin atajos, sin trampas, para que el Señor quede bien parado en nuestras vidas. Primera de Corintios 9, verso 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Así que corre de tal manera que lo obtengas. Pablo dijo, corre de tal manera que obtengas el premio. Y acá podemos ver algunas características del carácter de Pablo. Un hombre tenaz, un hombre que no dejaba las cosas a medias. Quizás hasta haya sido competitivo, celoso de las cosas espirituales. Por eso dice, uno solo se va a llevar el premio. Así que si vas a correr, corre de tal manera de que lo ganes al premio. No vayas a correr porque sí. Esforzate. Sé valiente. Y dice Pablo, no dejes nada sin terminar. El autor de los Hebreos también dice algo similar. Hebreos 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuevamente esta alegoría de la vida. Corramos por la vida sin peso adicional. Libérate de todo peso, libérate de todo pecado y corre con paciencia, dice. La carrera que tenemos por delante. ¿Saben qué? Acá el apóstol Pablo no dice que si ganó o perdió esa carrera o esa batalla. Acá dice que él fue protagonista y que lo hizo lo mejor que pudo. Y mientras lo hizo, guardó la fe en el Señor. En toda lucha y dolor hay confrontación de carácter. Se necesita esfuerzo, persistencia, disciplina y una clara visión hacia dónde vamos. Porque no es tampoco cuestión de pelear por pelear y no es cuestión de correr por correr, es saber a dónde tenemos que llegar. Por eso el discipulado nos ayuda a centrar nuestra vida en Cristo, el autor y consumador de la fe. De esto se trata la vida, hermanos, de ir tomando decisiones en Dios y persistir en ellas hasta concluir la tarea encomendada. Y por último, el apóstol Pablo afirma de qué forma llevó adelante esa batalla, de qué forma llevó adelante sus luchas, de qué forma llevó adelante las carreras que él tuvo que correr en su vida. Y lo dice, he guardado mi fe en el Señor. Lo hice persistiendo en la fe. Siempre digo cuando leo estos versículos que Pablo podría haber mencionado muchas de las cosas que él hizo para el Señor,
las almas que ganó, las iglesias que levantó, los discípulos que generó en el Señor, pero él destaca casi al final de su día y dice: he guardado mi fe en el Señor. ¿Y por qué es tan importante y tan revelador esto? Porque muchas veces nos pasa, o les pasa, o lo he visto, lo hemos visto, que cuando vienen los problemas, pareciera que el Evangelio ya no es tan poderoso. Pareciera que lo que tenemos en el Señor ya no es suficiente. Pero Pablo, ustedes saben, sufrió naufragios, fue apedreado hasta casi lo dejaron como muerto. Estuvo encarcelado en los últimos días de su vida. Y él nunca negó su fe, sino que dice que él se guardó en fe en el Señor. Cuando viene la dificultad, el día malo, como dice la palabra de Dios, ¿el Evangelio se nos termina? ¿Se reduce el poder de Dios? Claro que no, ahí es cuando entra en vigencia en lo que creemos. Ahí entra en vigencia nuestra convicción de quién es Dios y por qué estamos en Él. Y para poder entender esta fe de la cual el apóstol Pablo habla, quisiera que pudiéramos ver dos versículos clave en la cual él nos habla de esta fe en la cual él persistió, de esta fe en la cual él se guardó. Y uno de ellos es Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo llevaba y nos anima a nosotros a llevar una vida de constante crucifixión. Ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí, y lo que me toca vivir, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hebreos 12, verso 2, para poder entender un poco de qué se trata esa fe del Hijo de Dios. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿De qué se trata la fe del Hijo de Dios? De creer y basar mi fe en todo lo que Cristo hizo, lo que recién vimos cuando tomamos la cena del Señor. El valor espiritual y trascendental de que tuvo la obra de la cruz, y el de saber que si lo tengo a Él, lo tengo a todo. El de saber de que bástate la gracia, y la gracia misma es Cristo en nosotros, que si ya tenemos Cristo, es todo lo que necesitamos para vivir esta vida. Esa fe de saber de que ya somos salvos, y que estamos en un tiempo temporal aquí en la tierra, y vamos a sufrir penalidades, y vamos a hacer todas actividades tratando de esforzarnos, y Él va a estar con nosotros. Pero un día vamos a estar delante de Él, de su presencia, rindiendo cuenta por cada una de las cosas que Él nos mandó a hacer, y que podamos ese día decir como Pablo: la he peleado, Señor, he concluido la carrera y me he guardado creyendo en todo lo que tú eres para mí, porque eso es lo que vale. Esa es la gracia de Dios en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza y gloria. Y lo que nos tiene que dar paz y descanso cada principio de año es poder mirar hacia atrás y ver que todo lo que hicimos valió la pena, que todo lo que enfrentamos valió la pena, porque lo hicimos en su voluntad, en obediencia.
con las fuerzas que Él nos dio. A lo mejor para algunos fueron tiempos de llorar, para otros fueron tiempos de reír, pero en ambos tiempos Dios está presente. En ambos tiempos el trono de Dios está firme. En ambos tiempos su amor no menguó ni va a menguar por cada uno de nosotros. Eso es permanecer en fe. Que cuando estás llorando por lo que te toca vivir, saber que Él está presente. El saber que si tengo que partir o tengo que quedarme unos años más que en la tierra, Él está presente. El de saber de que si hoy tengo mucho, pero quizás mañana tengo poco, Él está presente. Eso es guardarse en fe, pero una fe viva y eficaz. Por eso insistimos en edificarnos en el Espíritu, porque cuando nos edificamos en las emociones, hoy tenemos un Dios grande y hoy tenemos un Dios chico. Hoy estamos llenos de fe y valentía y mañana estamos llenos de temores, creyendo de que Él nos va a cuidar y nos va a proveer. Y me lo estoy predicando para mí mismo en esta noche, hermanos. El Señor es poderoso, es inmutable, es santo. Aleluya. Poder mirar hacia atrás y decir: valió la pena, Señor. Valió la pena reír, valió la pena llorar, porque lo hice en tu voluntad. Lo hice entendiendo qué es lo que tú pedías para mi vida. Sigo insistiendo en esta frase del apóstol Pablo: he guardado la fe. ¿Saben qué? Las batallas, las carreras, los desafíos de fe se viven en lo íntimo y en lo personal. Porque las pruebas son exámenes personales. Y yo doy gloria a Dios por mi esposa, por ustedes, por los líderes, por los pastores, pero los exámenes son personales. Los exámenes de fe están sustentados en cuanto de esa fe es genuina en cada uno de nosotros. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo se refería a la abuela y a la madre de Timoteo? Se refería en ellas como una fe genuina. Porque las pruebas son exámenes personales. En el examen debemos rendirlo todo, pero lo tenemos que hacer cada uno de nosotros en lo personal. Dice el apóstol Pablo: he guardado la fe. Yo me hago una imagen de esto, que él tomó la fe, la atesoró en su corazón, porque la fe la recibimos de Dios, pero es nuestra tarea hacerla crecer en nosotros a través de las disciplinas espirituales. Te voy a repetir esto porque es muy importante. Cada uno de nosotros recibimos una medida de fe, dice el libro de Romanos, pero es tarea nuestra hacerla crecer dentro nuestro a través de las disciplinas espirituales. Romanos 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos saben este versículo? El oír y el oír la palabra de Dios. Dos principios. Primero, oír, fundamental. Y segundo, oír la palabra de Dios. ¿Y por qué dice esto con respecto a la fe el apóstol Pablo? Porque la Biblia también habla de aquellos que son tardos para oír, de aquellos que oyendo no escuchan, o que escuchando no oyen, no sé cómo decirlo. Aquellos que tienen miles de sermones en su cabeza, sin embargo el mensaje entra por un oído y sale por el otro. No absorbe el espíritu los nutrientes de esa palabra. Para que la fe sea
engrandecida en nosotros, primero que nada tenemos que oír, que prestar atención. Y segundo, y no menos importante, prestar atención a ¿qué? Dice, a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que ayuda a engrandecer y a afirmar la fe dentro nuestro. Necesitamos, hermano, dedicarles tiempo de calidad a la palabra de Dios. Amén. Te lo voy a repetir. Necesitamos tomar tiempos de calidad frente a la palabra de Dios. Yo escucho prédicas todo el día. Quizás usted también lo hace. Yo a veces estoy haciendo cosas y escucho prédicas. Yo voy en el auto y escucho prédicas. A veces hacemos un asadito y ponemos prédicas, escuchamos música. Todo eso es bueno y es valedero, pero no es suficiente. Lo suficiente es detenernos con un tiempo de calidad y oír. Como el Señor le decía a Israel, oye Israel, escucha a tu Dios. Y eso está vigente para hoy y para nosotros. Oír su palabra. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, lee las Escrituras. E insistía en esto, lee las Escrituras, porque ellas te harán sabio para la vida y te darán salvación. Lee las Escrituras. Permanentemente el consejo apostólico sobre Timoteo es, lee las Escrituras. La palabra de Dios es el pan que alimenta nuestras almas. Y muchas veces hemos advertido de que tenga cuidado a quién y qué escuchamos para fortalecer esa fe. Quiero decirle algo y quiero que preste toda la atención del mundo, por favor. Porque esto no se trata de un púlpito, no se trata de un orador, no se trata de un congreso, no se trata de obra de hombre. El incrementar nuestra fe es una obra del Espíritu Santo en nosotros, de acuerdo a nuestra manifestación de hambre, de acuerdo a nuestra manifestación de sed por la palabra de Dios. ¿Recuerdan el Salmo? El salmista cuando dice, como el siervo clama por las aguas. Nuestra fe va a ser incrementada en la medida que nosotros deseemos esa agua fresca de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura, dice la Biblia, con la capacidad de edificar, de exhortar y de consolar en cada instante de nuestra vida. Te lo voy a repetir. La palabra de Dios es la palabra profética más segura, con la capacidad de edificar nuestras vidas, de exhortarnos, o sea, corregirnos cuando sea necesario, y también de consolarnos en cada instante de nuestras vidas. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. La palabra profética más segura que edifica nuestra fe en nuestro interior. Por eso entiendo cuando Pablo dice, he guardado la fe. Esa fe estaba cimentada en encuentros en tiempos con la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Querés que te lo traduzca en cordobés? ¿Qué está diciendo acá? La única forma de vivir una vida entera en Dios es por la fe en Él. Por la fe el justo vivirá. Porque la vida, porque el Evangelio se entiende por fe y para fe. ¿En qué consiste la vida? La vida consiste en tomar decisiones
tener la constancia y la fortaleza para cumplir con lo que Dios nos mandó a hacer. Y es la fe la que nos sostiene para no claudicar. Es la fe la que nos sostiene, porque a usted le debe pasar igual que a mí. Hay días que te levantás, como dijera el pastor David, te levantás, parece que no sos salvo. Porque a veces estamos abrumados. Pero es ahí el tiempo donde nuestra fe en el Señor nos sostiene y donde seguimos adelante para acabar la carrera. Hebreos 10, verso 38. Nuevamente, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma, dice el Señor. Verso 39, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo quisiera que el Espíritu Santo le dé todo el entendimiento y la iluminación necesaria para entender lo que está diciendo aquí la palabra. Los que retrocedieron. ¿Cuántas personas estaban dentro de las congregaciones y hoy están en el mundo? Porque les faltó fe. Le faltó tener una fe cimentada, le faltó conocer a Dios. Retrocedieron. Pero nosotros no, dice. No somos de los que retrocedemos. No somos ante el primer inconveniente los que cuestionamos a Dios y le echamos la culpa de todo. Nosotros somos los que por fe preservamos nuestra alma en Dios. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel, cuando fue apedreado. Preservó su alma en Dios por fe y sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas y sabiendo que este mundo no termina en las manos de Satanás, termina en las manos del Rey de Reyes y Señores, señores, que vendrá como vencedor a gobernar sobre toda la tierra. Esa es nuestra fe, hermano. Y no es una palabra de aliento, es una verdad revelada por el Espíritu Santo a su iglesia. Usted y yo vivimos en un mundo bajo una naturaleza caída, sujetos a vivir cualquier situación, sea buena o sea mala. Pero si nos apegamos al plan de Dios, si nos apegamos al diseño de Dios para cada uno de nosotros, te puedo asegurar que seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque ya Él ha vencido. Nosotros no, pero Él sí. El que nos representa ante las cortes celestiales intercediendo por nosotros, Él ya ha vencido. Sea que vivamos o muramos, dice el apóstol Pablo, para Él vivimos. Porque el plan de Dios para nosotros trasciende los tiempos, hermanos. Trasciende las fronteras, trasciende las geografías, trasciende la vida misma. Dice que Él nos pensó, nos planeó desde antes de la fundación del mundo. Él pensó para nosotros obras en las cuales debemos andar, asignaciones que Él pensó para nosotros, hasta que Él nos llame a su presencia. Y un día, dice su palabra, ya no celebraremos la cena del Señor como lo hicimos hoy. Un día estaremos cara a cara con Él, celebrando las bodas del Cordero. Y seremos galardonados, dice la palabra, según lo que hayamos hecho cuando estemos aquí en la tierra. Porque el plan de Dios es perfecto y necesitamos fe cada día para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Yo le invito a ponerse de pie, invito a los músicos que pasen. Necesitamos fe cada día para vivir la vida que Dios quiere que vivamos.
un último versículo que lo leyó la pastora también en la introducción. Filipenses 3, verso 13 y 14. Dices, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta, al llamamiento supremo, dice, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Comenzamos un nuevo año. Como dijo la pastora Claudia, la mejor forma de comenzarlo es así, olvidándonos todo lo que quedó atrás, todo lo que no nos suma para este año, todo lo que no fue Cristo en nuestras vidas. Quizás todas esas amistades que tuvimos y no nos sumaron, quizás algunas malas decisiones que tomamos, dejémoslas atrás y sigamos adelante, pero con nuestra mirada puesta en ese llamamiento eterno, con la mirada puesta en ese llamamiento que tiene un destino de gloria para cada uno de nosotros. Y que si este año nos toca llorar, y lloremos juntos. Y si nos toca reír, nos reiremos juntos. Pero nos ayudemos en fe uno con el otro. Siempre alentándonos, dice el apóstol Pablo, con estas palabras, aliéntense unos a otros. Sabiendo de que su trono está firme y nada se pierde de lo que Él ha dado. En esta semana publiqué una placa en el WhatsApp del grupo de la iglesia. No sé si lo vieron. Porque en este tiempo mucha gente empieza a orar por las metas. Pero en esa plaquita decía, este año lo viviré de esta forma. Mateo 6:33. Buscaré el reino de Dios y su justicia, y lo demás esperaré que Dios lo añada. Esa es nuestra forma de vivir. Buscar el reino primero. Vivir en la justicia de Dios según los parámetros de Él. Y esperar que Él va a proveer, que Él va a añadir todo lo necesario. Por eso en esta primera reunión del año, yo quiero invitarlos, iglesia, que podamos hacer un altar en esta noche de rendición a Dios. De rendirnos en este principio de año delante de Él, delante de su presencia y decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad este año. Señor, quiero vivir en una fe genuina. Quiero vivir en lo que tú tienes planeado para mí, no en lo que yo pienso y lo que yo quiero. Porque sé que lo que tú piensas y lo que tú quieres de mí es lo mejor para mí en este momento. Yo quiero invitarte, iglesia, que lo hagamos juntos. Que podamos pasar aquí al frente y esta primera reunión del año, rendirnos delante de Él, consagrar nuestras vidas sin rendición, sin reservas delante de Él y decir, Señor, aquí estoy, dispuesto un nuevo año a hacerlo delante de ti, a hacerlo en tus fuerzas, a pelear esa batalla, a correr esta carrera, pero a hacerlo con ti, Señor, hacerlo de tu forma y no de la mía. Y así juntos comenzamos el año rindiéndonos al Señor.